a lo que vamos a hablar hoy día, y antes de orar y antes de leer nuestro texto, quería quería compartirla con ustedes. ¿Quién eres tú para mandarme?, le gritó Lucas con sus ojos llenos de furia y el pecho agitado a su padre. Andrés, su papá, lo miró en silencio y no se movió. No levantó la voz y estaba tranquilo, aunque no era la primera vez que tenía este enfrentamiento con su hijo. Sin levantar su voz, Andrés le dijo a su hijo Lucas: yo soy tu padre. Y finalmente respondió con firmeza, pero con un tanto de incertidumbre respecto a lo que su hijo Lucas diría. Lucas tenía solamente 17 años, apenas se había afeitado la primera vez y tenía su primer trabajo, pero al vivir en casa de sus padres tenía que pedir continuamente permiso, lo que lo tenía a él completamente agotado, lo cansaba. Parecía que toda su vida estaba enmarcada en reglas que imponían sus padres. Papá, le dijo Lucas a Andrés, tú no puedes controlarme. ¿Quién eres tú para controlar mi vida? Andrés respiró de nuevo. Soy quien te sostuvo cuando no podías caminar, quien sostuvo tu mano para cruzar la calle por primera vez, quien te compró tus primeros zapatos y te enseñó a hablar. Yo no soy perfecto, yo soy tu padre y te amo lo suficiente para decirte lo que no quieres oír. Lucas se quedó callado y en la sala quedó como un manto de silencio. Pero algo cambió en el muchacho. Al escuchar estas palabras de su padre, parece que algo se iluminó en su mente, en su corazón, y quizás fueron las imágenes de su padre llevándolo a la escuela o comprándole aquel regalo que quería cuando era niño, lo que hizo cambiar en su corazón algo. Tal vez no tienes toda la razón, papá. Supongo que yo tampoco. Allí terminó la conversación y Andrés, su padre, solamente sonrió y no perdió esta discusión. Simplemente sembró una semilla más para una lucha que iba a ser aún más larga. ¿Saben? El asunto de la autoridad de un padre hacia un hijo, de una madre hacia su hija, de un Dios todopoderoso sobre sus siervos aquí en la tierra, siempre será algo que cause tensión en hijos como nosotros. Nos es difícil sentir la autoridad de alguien en nuestra vida, nos es difícil la sujeción. Y hoy vamos a leer un par de pasajes en el capítulo número 20 de Lucas que nos va a llevar a pensar en este asunto de la autoridad. Así que quiero contarles brevemente, retomar un poco donde nuestro hermano Nelson dejó la semana pasada nuestro mensaje. Nuestro Señor Jesús ha regresado a Jerusalén, ya está allí, va a estar visitando el templo varias veces. Los fariseos, ya hemos hablado de los fariseos muchas veces, los políticos, los saduceos, están un poco intranquilos. Este Jesús, este Mesías, este predicador, este profeta, o para algunos este impostor, ha aparecido en Jerusalén. Ya no está lejos, ¿no?, en el campo donde se le podrían oponer brevemente, ahora está aquí en la ciudad. Y hace un par de días nada más ha volteado las mesas de los cambistas y ha sacado palomas y animales por todas partes y ha sido cuestionado, y es innegable en la influencia de Cristo sobre todo este pueblo. Ha sido recibido con palmas, ha sido recibido sobre un burro, indicando su grado o su notoria realeza. Y ahora, de una u otra manera, hay que detener a este Jesús que está cobrando cada vez más fuerzas. Y en este contexto se desarrolla nuestra lectura el día de hoy. Esta es la última semana de Jesús y visitará nuevamente el templo, donde va a hallar oposición.
Y este desafío frontal a su autoridad es paradójico. Yo, mientras estaba preparando este mensaje, estuve reflexionando en lo que hablamos la semana pasada, lo que habló Nelson la semana pasada, y lo que significaría para muchos de nosotros acercarnos, por ejemplo, a la iglesia en esta mañana. Se supone que un lugar como este, como donde nos reunimos en esta mañana bajo la lluvia, es el lugar específico, predilecto o esperado, donde vamos a encontrar alabanza, adoración, donde vamos a encontrar paz, gozo, humildad. Y es justo lo que estaba pasando en aquel tiempo. Se suponía que toda esta cantidad de personas piadosas se iban a reunir para adorar a Dios, escuchar su palabra, pero contradictoriamente y paradójicamente es el lugar donde la gente se le opone al Hijo de Dios. Y es innegable que hoy debamos preguntarnos, si Dios mirara hoy nuestro corazón, ¿qué encontraría? ¿Oposición o disposición? ¿Encontraría contradicción o aceptación? ¿Encontraría excusas y objeciones o encontraría más bien asentimiento y deseo de seguirlo? El capítulo número 20 de Lucas es el que vamos a empezar a trabajar hoy. ¿Están allí? Bueno, antes de leerlo, quiero contarles cómo vamos a ir durante esta semana y la siguiente. Vamos a tener dos grandes conversaciones acá. La primera es la que vamos a leer hoy día, que va del capítulo 20, versículos 1 al 26. Y la segunda conversación va a ir del 27 al 47. Esos son las dos grandes conversaciones. Y estos 26 versículos resultan ser una secuencia de 3 eventos muy intensos. Y es el grado de intensidad que vamos a manejar hoy día con el texto. Hay otros textos que vamos a visitar luego, pero hoy quiero que noten algo, sobre lo cual vamos a regresar más tarde. Una de las características de los escritores bíblicos es que organizaron la información de tal manera o la narraron de tal manera que pudieran hacer énfasis en algunos elementos particulares en el texto. Vamos a hablar de la estructura al final, pero quiero que presten atención sobre la narración y sobre cómo se desarrollan estos eventos. ¿Están conmigo? Bueno, yo sé que el agua nos mojó a muchos, pero no nos apagó, ¿verdad? Ok, vamos a leer la palabra de Dios, pero permítanme hacer una pequeña oración y le pedimos a Dios, nuestro Señor, que nos guíe en esta mañana. Santo Dios, damos gracias. Tuvimos la fuerza para levantarnos de nuestra cama y la voluntad para salir de nuestra casa, para venir a escuchar tu palabra, Señor. Queremos invocar tu nombre en esta mañana, queremos adorar tu nombre, que necesitamos tu ayuda para entender la palabra que tú nos dejaste. Quizás hoy, Señor, hemos venido a este lugar en búsqueda de respuestas, o quizás estamos en la necesidad de hallar, Dios, el rumbo hacia el cual debemos dirigirnos. Permite que estas escrituras, la actitud de estas personas, la actitud de nuestro Señor Jesús, ilumine nuestras mentes y nos guíe para estar cada vez más cerca de ti, que podamos entenderte aún más después de esta conversación que tendremos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a la palabra de Dios. Nos vamos a divertir una cantidad leyendo estos pasajes porque nos van a enseñar tantas cosas. Y voy a leer para todos ustedes el capítulo 20, los primeros 8 versículos, ¿de acuerdo? Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Sucedió que un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, pues ¿por qué no le creísteis a Juan? Y si decimos que de los hombres,
todo el pueblo nos va a apedrear, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron entonces que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Con qué autoridad hacía Jesús estas cosas? Esta es la pregunta. ¿Quién es Jesús? Y esta pregunta es realmente fundamental y es la pregunta que va a guiar toda esta conversación, la conversación que vamos a tener a lo largo de estos 26 versículos. Jesús ha regresado al templo para enseñar y afortunadamente tenemos aquí específicamente el contenido de su predicación. Dice la palabra de Dios que Él está enseñando el Evangelio. ¿Alguien se acuerda qué es el Evangelio? ¿Y qué significa la palabra Evangelio? Bueno, vamos a hacer varias preguntas esta mañana, así que voy a necesitar sus respuestas. ¿Qué es Evangelio? Buenas nuevas, buenas nuevas. Jesús está anunciando las buenas nuevas justo en el templo, justo en el lugar donde debería estar. Y un grupo de estos religiosos, líderes religiosos, dicen que son principales, lo rodean, se acercan a él, sacerdotes, escribas, ancianos, y su preocupación es genuina. Quiero que recuerden que había un gran poder económico que estaba en juego acá. Negocio, vida y poder religioso está concentrado allí en el templo. Y justo Jesús se aproxima al templo y empieza a anunciar la venida y el cumplimiento de la palabra del Señor. Y allí hacen dos preguntas importantes que se las voy a transmitir a ustedes. Y estas dos preguntas son estas que están acá. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad a ti? Ahora, aunque va a ser Jesús el que va a responder esta pregunta, se le hizo esta pregunta a él y no la va a responder como nosotros nos imaginaríamos o como ellos se imaginaron. Quisiera que lleváramos esta pregunta a nuestro contexto hoy. ¿Quién es Jesús? Y antes de responder, quiero que piensen muy bien la respuesta. Porque si alguien aquí afirma que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es el Salvador, pero no lo obedece, realmente se está burlando de él. Porque está viendo a alguien a quien puede manipular y a alguien que realmente no merece ser obedecido. Ahora, si vamos a la segunda pregunta y nos cuestionamos, bueno, ¿de parte de quién yo creo que viene Dios? Que viene Jesús. Bueno, lo más seguro es que alguien aquí diga, bueno, Jesús vino ¿de quién? De Dios. Él tiene la autoridad que Dios le dio. Ahora esto nos lleva a una consecuencia aún más grave, que Dios nos ha enviado a su propio Hijo y despreciamos la autoridad que el Padre tiene sobre todo. Así que, pues yo no quiero asustar a nadie aquí, pero estas preguntas pueden traer sobre nosotros mismos juicio o salvación. La diferencia entre una y otra es la respuesta y el efecto de esa respuesta sobre la vida de cada uno de nosotros. Ahora, esta primera pregunta que ustedes notan acá, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Es una pregunta que va a atacar directamente la identificación de Jesús. Estos personajes, estos religiosos se acercan a Jesús y le quieren preguntar, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Quién eres tú? Identifícate. ¿Eres un Mesías? ¿Eres un profeta? ¿Eres tú? ¿Quién eres tú? Necesitas decirnos quién eres. Ahora, el asunto aquí es que ellos no están dispuestos a aceptar absolutamente nada que venga de Él, absolutamente nada que lo vincule al cielo. Por eso están intentando que diga algo a través de lo cual se le pueda acusar. Luego viene una segunda pregunta. La segunda pregunta es sobre la acreditación de Jesús. ¿Quién le dio autoridad a Jesús para hacer lo que está haciendo? Y ahora, aquí debemos reconocer con humildad que nuestra institución religiosa, el cristianismo en general, ha tenido algunas desviaciones.
donde los líderes religiosos, llámese pastor, sacerdote o lo que sea, cualquier tipo de liderazgo, empieza a considerar que el pueblo es suyo y que nadie puede hablar a menos de que sea autorizado. Los fariseos, los saduceos y los escribas están considerando que ellos son la última palabra de Dios sobre la tierra. Después de ellos sigue Dios y ellos son sus representantes. Así que cuando aparece alguien como Jesús hablando del evangelio, ellos se van a preguntar, bueno, ¿y usted quién es? ¿Quién lo puso acá? ¿Quién lo trajo acá? ¿De dónde es? Y ustedes van a leer varias veces en los evangelios que ellos se van a referir a Jesús como el hijo del carpintero, el que anda por ahí, pero no lo van a llamar por su nombre. Va a ser una forma de intentar desprestigiar a Jesús y hacerlo ver como cualquier persona. Jesús cambia el tono y hace una pregunta diferente. Jovan, ¿puedes dar clic allí, porfa? Algo pasó con esto. Jesús cambia el tono, uno más, y lleva esta pregunta a otra pregunta. Y quiero que presten atención, Jesús no está cambiando aquí el tema. Lo que está haciendo esto es un poco más amplio. Y les hace una pregunta referente a Juan el Bautista. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista es quien va a bautizar a Jesús y quien desde el Antiguo Testamento está marcado para ser quien anunciaría el Mesías. Juan el Bautista es quien va a estar allí en los primeros pasos de Jesús en su ministerio, anunciando la venida de aquel que había sido prometido, del Cordero, el que iba a llevar los pecados del mundo. Y la gente creía en él. Entonces los fariseos y los saduceos y todos estos personajes se reúnen. Jesús hace esta pregunta, bueno, cuéntenme por favor, ¿de dónde viene el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? ¿Lo mandó Dios o vino él por sí mismo? Y estos personajes no se esperaban esta pregunta. Entonces imagínense a ellos haciendo como una reunión de equipo de fútbol, se reúnen y empiezan a discutir, bueno, ¿qué le vamos a decir a este tipo? Ahora nos ha dejado sin argumentos. Y después de discutir y toda la gente los está mirando, Jesús los está mirando y discutir, y después de una larga discusión llegan a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? No sabemos. Qué trágico, ¿no? Qué vergonzoso, qué trágico y vergonzoso. Y vamos a ver varios momentos trágicos y vergonzosos aquí. Y es que la verdad, ellos no están interesados en lo que es cierto. De hecho, ni siquiera tienen las tripas, no tienen el carácter para decir lo que realmente están pensando. Simplemente se mantienen en una posición segura para que no se vayan a ganar más opositores y tampoco vayan a quedar desprestigiados. Entonces se mantienen en una zona segura. Ahora, qué curioso cómo personas pueden creer que lo saben todo y al final realmente están teniendo agendas paralelas con intereses personales. Pero me hace pensar en nosotros como cristianos hoy día, y esta es una manera como de traer a este trozo de nuestro mensaje de hoy una reflexión. Amigos, es posible que en algún momento podamos actuar como este grupo de personas que intentamos mantenernos en una posición segura, donde no tengamos nada que arriesgar, pero no estamos interesados en la verdad, sino en mantener nuestros propios límites, nuestro pequeño reino, estar seguros en una posición religiosa, y a veces podríamos hasta cumplir los deberes religiosos y con la comunidad, y de hecho hasta leer el texto sagrado, y a la vez estar por dentro llenos de soberbia y llenos de arrogancia, sin el deseo de ceder nuestra autoridad. Eso es lo que están haciendo estas personas ahí agrupadas. Van al templo, cumplen sus deberes, pero tienen al Hijo de Dios en su cara y no lo pueden reconocer. ¿No les parece trágico esto? ¿Saben qué es aún más trágico? Que podríamos estar escuchando todas las semanas la palabra de Dios y entra por un oído y sale por el otro.
Escuchamos la palabra, la palabra nos llama al desafío, nos llama al cambio, nos llama a la fe. Pero simplemente damos la vuelta y huimos. Y algunos de ustedes, hermanos queridos, cuando son confrontados, desaparecen 1 o 2 semanas. Esa es la realidad. Cuando alguien es llamado a la atención a volver al Señor, se siente ofendido y se mantiene en una posición de seguridad, donde nadie me diga nada y no me meto con nadie. Podríamos actuar como estas personas que creemos saberlo todo, pero realmente no sabemos nada. Ni siquiera nos hemos encontrado con Cristo mismo. Ahora quizás sea pertinente ahora mismo volver a preguntarnos, ¿quién es? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Y cuál es la autoridad real que Él tiene sobre su vida? Esta es la respuesta que usted y yo vamos a tener que dar en algún momento de nuestra vida. Pero quiero invitarlos a no apresurarnos con los labios a decir, bueno, esto y lo otro, lo que se debería decir, sino que realmente examinemos nuestra vida, nuestro comportamiento y digamos, bueno, quizás en teoría yo soy un simpatizante de Cristo. Quizás en teoría yo amo a Dios, creo en Dios, pero en la práctica yo soy un ateo. Simplemente asisto a la iglesia, pero si sale algo mejor, pues me voy. Saben, esta conversación aún no ha terminado. Esto parece que está apenas empezando y vamos a ir al segundo segmento. Y aquí viene una gran parábola, probablemente una de esas escrituras que nos puede resumir buena parte del Nuevo Testamento. Y está allí, en el versículo número 9. ¿Están conmigo hasta acá, mis hermanos y hermanas? La autoridad de Jesús ha sido desafiada. Él no ha respondido abiertamente, pero inmediatamente dice esta parábola delante de todos. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los trabajadores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentaron y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este le echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y cuando oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. La parábola es clara, ¿cierto? No es una parábola compleja, es una parábola más bien sencilla. Y la situación que nos está relatando está bastante asociada al contexto del primer siglo. Muchas personas tenían grandes extensiones de territorio e incluso en Palestina los romanos tenían territorio y estas personas cultivaban sus tierras y las dejaban bajo el cuidado de algunas personas que realmente eran como tenedores de la tierra o mayordomos de la tierra, eran granjeros. Eran simplemente personas que no eran los dueños de la tierra, sino aquellos que trabajaban la tierra. Craig Keener, uno de los comentaristas más acreditados del Nuevo Testamento, menciona que es notable que a veces se hacían contratos entre los dueños de la tierra y los labradores de dos maneras. Bien podría ser una tarifa fija que los labradores le iban a entregar al dueño de la tierra, o de pronto una parte de la cosecha. Pero al final,
El labrador tenía que entregar un rendimiento al dueño de la cosecha. Ahora pasa algo anormal, pasa algo extraño. Estos labradores tienen la idea de cambiar las reglas de juego y comienzan a concebir la idea de ser los dueños de la tierra que están trabajando. Entonces, cuando manda el dueño de la tierra a su cobrador, a aquel que viene a buscar lo que le corresponde al dueño, ¿qué hacen los labradores? Primero lo golpean. Y luego el hombre se va golpeado, se devuelve a donde su señor. Le dicen, bueno, me acaban de dar una paliza terrible. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a mandar a otro. ¿Quién es el voluntario? No, ninguno se ofreció de voluntario, probablemente. Y mandaron a otro. ¿Y a este segundo qué le pasó? Otra paliza. Ahora, noten que el auditorio empieza a vincularse acá. Y probablemente empiezan a sentir, ¿qué está pensando este dueño de la tierra? ¿Cómo se le ocurre mandar a dos? Y luego manda a un tercero. Y a este tercero le dan otra paliza. Ahora, probablemente algunos pensarían que esto ya raya en la ingenuidad. Estos encargados están yendo más allá de lo que cualquier persona se imaginaría. Y el hacendado, el dueño de la tierra, se le ocurre una idea que no sé si es la más brillante, pero es lo que nos dice el texto. Y está en el versículo 13. Entonces, el señor de la viña se pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta viña y con los labradores que están rebeldes y no me quieren dar lo que es mío? Ya sé, voy a enviar a mi hijo, a mi amado hijo. Lo voy a enviar porque al enviarlo será como si yo mismo fuera y a él seguramente lo van a respetar. Bueno, ya ustedes saben qué pasó, ¿verdad? Estos personajes tomaron a su hijo y dijeron, bueno, vamos a matar a este personaje, porque al matar a este personaje esta tierra va a ser nuestra. Seguramente es una visión bastante optimista y bastante presumida de lo que podría pasar. ¿Quién puede hacerle daño al hijo de un gran hombre y no sufrir daño alguno? Bueno, es bastante ingenuo, yo creo. Y él manda a su hijo, pero quiero que noten estas palabras, porque son claves para este mensaje. Estas palabras, amigos, enviaré a mi hijo amado, nos llevan a pensar en la estrecha relación que tiene el dueño de la tierra con su hijo. Y traen, o nos pueden traer a la mente quizás las palabras de Abraham. El significado de Isaac para Abraham, ¿se acuerdan en Génesis? Cuando el ángel le dice, sacrifica a tu hijo amado. Y también en Lucas capítulo 3, versículo 22, cuando Jesús es bautizado por Juan y se escucha una voz en el cielo que dice que este es mi hijo amado. Aquí Jesús, nuestro Señor, está respondiendo a las dos preguntas con este versículo. Acá está la respuesta. Él es el Hijo. Y no es cualquier hijo. Es el Hijo amado. Estos trabajadores se han reunido y toman su decisión. Vamos a matar a este hombre. Y efectivamente lo matan. Y las personas dicen algo increíble. Las personas que están escuchando esta historia tan vívida de los labios de Jesús, y al entender el mensaje, ellos dicen, Dios nos libre. Esa reacción negativa hace pensar que ellos efectivamente entendían que la viña era el pueblo de Dios. Ahora, no me quiero alejar mucho de este punto, pero creo que es necesario para nuestro mensaje que leamos una mención de la viña en Isaías capítulo número 5. Así que les invito a que vayamos a Isaías capítulo número 5. Son unas palabras que dan el profeta Isaías en el año 700, refiriéndose a Jerusalén, a Israel. Isaías capítulo número 5, en los versículos número 1 al 7. Y saben, una de las cosas más difíciles que pasa en esta parábola es que Jesús está relatándole a todo el mundo su propia muerte.
Él está diciendo cómo han venido estas personas atentando contra su integridad, contra su crédito, contra su reputación, y ahora van a ir contra su propia vida. Escuchen esto, y esto nos hace pensar con certeza que todo el pueblo que estaba escuchando entendía de qué se estaba hablando. Isaías en el capítulo número 5, escuchen, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de su amado, de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho en ella un lagar y esperaba que diere uvas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer en mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; esperaba justicia, y he aquí clamor. Ahora, aunque es cierto, queridos amigos y hermanos, que los líderes de una comunidad tienen una gran responsabilidad en la salud de la iglesia, aunque es cierto que los líderes de Israel tenían una gran responsabilidad en la vida espiritual de Israel, es también cierto que el dueño de la viña está esperando que su viña dé los frutos apropiados. ¿Lo notan? Sin duda, la expectativa divina sobre el liderazgo y sobre las ovejas, sobre la viña en general, es muy clara. Él está esperando una retribución, está esperando que produzcan frutos. Ahora, permítanme hablar un poco acerca de esto. Saben, a lo largo de estos años de ministerio aquí en Colombia y en Ecuador, no son muy pocas las oportunidades en que las personas se esconden tras los pecados o las falencias de la iglesia para justificar su comportamiento. No son pocas las veces que cristianos o no cristianos o personas que son invitadas a la iglesia empiezan a señalar con su dedo y empiezan a decir: yo no soy cristiano porque esa iglesia está llena de hipócritas. Yo no vuelvo a esa iglesia porque esa iglesia está llena de farsantes. Van a la iglesia durante la semana y entre semana son una partida de mentirosos. Por eso yo no voy a la iglesia. Otras personas se escudan tras la falta de habilidad del predicador o las personas que alaban en la congregación. Ese ministerio de música es un desastre. Yo no voy a esa iglesia porque la alabanza es terrible. Yo no voy a esa iglesia por culpa del predicador. Yo no voy a esa iglesia porque no hay aire. Yo no voy a esa iglesia. Yo no sigo a Dios por la culpa de otros. Saben, a mí me da sentimiento por estas personas, me da pesar, me da pena por estas personas. Pobres de estas personas, porque son uvas silvestres, uvas amargas, fruta ordinaria, que depende su vida de un tercero para cumplir con su deber, que es con Dios. Realmente es un reflejo de un carácter en desgracia, de una mente de infelicidad y una vida ordinaria que no ha conocido a Dios. Cuando alguien
ha entregado su vida a Cristo, cuando alguien ha entregado su vida a Dios, no hay nada que lo pueda detener. Porque su compromiso no es con una iglesia, no es con una institución, sino con Dios mismo. Entonces, estando en la iglesia, o estando en la calle, o estando en el trabajo, o estando en su casa, ese hombre y esa mujer será fiel a su Dios. Porque su compromiso es con Dios. Pero hay viñas, hay una viña, y esta es nuestra viña, esta es la viña del Señor, donde hay muchas uvas, pero algunas uvas no dan fruto. Y el Señor sabrá qué hacer con sus uvas silvestres. Ahora, es el momento para concluir esta segunda parte y enfocarnos al final. Y probablemente estas palabras puedan sonar un poco duras para algunos, pero afortunadamente son las palabras de Jesús. Y está allí en el capítulo número 20 de Lucas. Les invito a que regresemos, porque estas palabras van a ser complicadas. Yo les confieso que por muchos años las leí, yo no las podía entender, porque cuando leía esta parte decía, pero ¿qué es esto que Jesús está diciendo acá? Bueno, dice en el capítulo número 20, en el versículo número 17. Y escuchen la intensidad de Lucas. Después de que él cuenta esta parábola y estas personas dicen, Dios nos libre, Dios no quiera. Dice la palabra que Jesús los mira. Imagínense la intensidad de esa mirada. Todos están observando a Cristo y Cristo los mira a los ojos y les dice que pues es lo que está escrito. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere lo desmenuzará. A veces es notorio y noble y romántico ver a Jesús como tan suave, tan generoso, tan tolerante, y para algunas mentes incluso alcahueta, que cualquier cosa podemos hacer, que no va a pasar absolutamente nada, que mi vida será siempre color de rosa y Dios me está mirando con esos ojos de compasión y va a excusar cualquiera de mis faltas. Pero lo que dice el texto es algo diferente, nos presenta una faceta muy fuerte de Jesús. Su poder es tan grande, su fuerza es tan grande. Dice la palabra que Él es aquella roca, es aquella piedra angular. Y hay discusiones sobre lo que es la piedra angular. Algunas personas piensan que se parece a esto, como esa piedra angular de un edificio. Otras personas dicen, no, no es esa. La piedra angular es la que está acá arriba en un arco. Bueno, realmente todo parece indicar que esta piedra angular se orienta más hacia la que está acá, hacia la izquierda. Una piedra fundamental, la piedra más importante, la piedra simbólica, la piedra no necesariamente sobre la cual está levantada todo el edificio, pero es aquella piedra que tiene un gran valor para aquellos que la han colocado por primera vez. Esto lo pongo en términos más sencillos. Ahora Jesús viene a ser la piedra angular de algo nuevo que Dios va a colocar, de un nuevo templo, de una nueva construcción. Y esa nueva piedra angular va a dar origen a una nueva familia, a una nueva etapa. Y es que ahora en Cristo Jesús la iglesia se empieza a edificar. Ya estamos hablando del nuevo pacto, ya estamos hablando de la nueva edificación en Cristo. Pero esta piedra que algunos desprecian es tan fuerte que quien caiga sobre ella va a quedar quebrantado. Y si Jesús cae sobre estas personas, las va a despedazar. Impresionante lo que Dios va a hacer, lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho también es construir una nueva comunidad, una nueva familia donde gentiles y judíos viven
en una sola carne, en una sola familia. Y esa es la iglesia de Cristo, donde usted hoy está sentado, en la iglesia en la que usted está hoy participando. Ahora Jesús va a concluir, más bien Lucas va a concluir con un último desafío. Y como se pueden imaginar, estas palabras no le caen bien a todo el mundo. Así que vamos a ir hacia el final, a los últimos versículos, y vamos del versículo 19 al 26. Y saben, yo quiero invitarlos a que en el momento que usted sienta debilidad en su fe, sienta dudas, porque todos en algún momento de nuestra vida experimentamos esa tensión, no busquen a un hombre. No busquen a una institución, no idealicen institución, libro alguno. Hay que ir a la roca, hay que ir a la piedra angular, hay que ir a Cristo, que es el perfeccionador de nuestra fe. Si nosotros vamos a nuestra experiencia, si nosotros acudimos a lo que hemos vivido, a lo que nosotros sabemos, seguramente nos vamos a perder. Si nosotros fijamos los ojos en ejemplos humanos o en instituciones imperfectas, seguramente hallaremos razones para producir uvas silvestres, amargas, y no uvas dulces como las que está esperando el Señor. Les invito a que busquen la piedra angular, busquen a Cristo. Sobre Él está fundamentado todo este edificio. Ahora miren esto, ellos no se van a quedar callados. Dice el versículo 19, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos se había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo y acechándole enviaron espías que simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle el poder y la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Esto es una adulación bastante larga. ¿Nos es lícito dar el tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen en la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Bueno, algunos diríamos, qué pasaje tan glorioso, pero realmente a mí me parece un pasaje muy trágico. Me parece muy trágico porque esto parece una novela mexicana. Esto parece la mafia italiana. Imagínense esto, un grupo de religiosos conocedores de la palabra de Dios, de la Biblia hebrea, la estudian, la enseñan, la predican, se le enseñan a los niños, van al templo, presentan ofrendas. Están tan desesperados estos tipos que buscan una cantidad de espías, de actores, que sean capaces de envolver a Jesús en sus palabras para hacerlo equivocarse y entregarlo a la ley. Ellos no van a invocar el Antiguo Testamento, no van a intentar tener una conversación con Jesús. Jesús, no estoy de acuerdo con esto. Jesús, no estoy de acuerdo con lo otro. No hay manera de entrar en una conciliación con ellos. Ellos lo que quieren es borrar a Jesús del mapa. Y como un cartel, como una mafia, agarran a esos tipos porque temen al pueblo. Noten esto. Y aquí, amigos, esto es algo que he conversado con varias personas. Si usted tiene dinero, dele gloria a Dios, pero tenga cuidado, porque el dinero es la raíz de muchos males y no todos estamos listos para tener dinero. Si usted tiene poder, dele gracias a Dios por eso,
Pero tenga cuidado porque el poder no es para todo el mundo. El poder es capaz de corroer y destruir. Si usted cree que sabe mucho, tenga cuidado, porque eso lo puede enceguecer y el conocimiento no es para todo el mundo. Estos personajes creían tanto que merecían el poder, que estaban dispuestos a quedarse allí, atornillados a como diera lugar. Y buscan a estos personajes, los llaman, buscan a, no sabemos cuántos eran, y después de una larga adulación se acercan a Jesús y le hacen una pregunta brillante, una pregunta importantísima, que probablemente tiene mucha aplicación para nuestros días. Y le dicen: Jesús, ¿debemos pagar los impuestos al gobierno? Ahora, si Jesús dice, sí, deben pagar los impuestos, entonces Jesús hubiera sido señalado por sus propios hermanos judíos. Este Jesús apoya al imperio romano, a los que los celotes querían sacar de Israel, de Palestina, como diera lugar. Este Jesús está a favor de los invasores. Este Jesús apoya a quienes nos oprimen. Este Jesús es un traidor. Pero si dice, no deben pagar los impuestos, este Jesús hubiera sido juzgado como un sedicioso, como un traidor a Roma, como un nacionalista, quizás como un celote, y probablemente lo hubieran atrapado, lo hubieran metido en la cárcel, y quizás teniendo Roma en este tiempo la autoridad para ejecutar personas, lo hubieran ejecutado por una causa errada. Entonces miren a quién ustedes están sirviendo. El planteamiento de la gente es esto o lo otro. Ponen a Jesús contra la pared y tienen que escoger entre uno o el otro. O pagamos o no pagamos. Pero lo que hace Jesús es increíble. Porque les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Él se plantea esta situación de manera diferente. Le dice, ya no es esto o lo otro, ahora es ambos. Y esto es particularmente importante para nosotros, porque Jesús reconoce en esta frase, amigos, en esta frase, Jesús reconoce que es legal, natural y está permitido por Dios que el gobierno de los hombres exista. Debe existir el gobierno. Romanos en el capítulo 13 nos va a decir que es Él quien va a permitir el gobierno de los hombres. Pero el gobierno de los hombres no puede ser una excusa para no darle a Dios lo que es de Dios. La fe, amigos, no es una excusa para violentar la ley de los hombres. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos, porque es posible que en nombre de nuestra fe, en nombre de nuestros principios cristianos, obremos de manera opuesta a la ley. Y digamos, como soy cristiano, como Dios está conmigo, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo puedo hacer y deshacer en esta tierra. Como yo soy un hijo del Dios Altísimo, como yo soy un siervo de Dios, tengo el derecho de violar la ley. Jesús dice, no señor, deben darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahora viene a nosotros la pregunta, ¿qué es lo que le debemos a este gobierno? Esa respuesta será para otro sermón. ¿Qué es lo que nosotros le debemos a Dios? Esa respuesta es para otro sermón. Pero antes de eso, ustedes pueden ir a su Biblia y preguntarse de corazón, ¿será, escúchenme bien, será que lo que es de Dios es esta caja con dinero? ¿Será que Dios está desinteresado en el dinero, en los dracmas, en los denarios? Lo que Dios desea es dinero. Traigan dinero, que yo les cumplo todos sus deseos. Dios, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que no necesita consultar con nadie,
Si tuviera una necesidad que existe, así usted no crea, amigos, no podemos dejarnos engañar. El fin de la iglesia no es recolectar dinero y Dios no funciona a partir de sobornos. Usted no traiga dinero a la iglesia porque va a obtener cosas. Eso es una perspectiva completamente errada y no solo antibíblica, sino grosera. Pensar que podemos comprar el favor de Dios con unas monedas me hace pensar en Ananías y Zafira en el capítulo número 5 del libro de los Hechos. Dios no está pidiendo unas monedas. Dios está pidiendo todo lo que usted es como persona y lo ponga a su disposición para su servicio. Ahora, quiero volver y con esto concluir a nuestro mensaje de hoy, llamando su atención a la estructura misma de este pasaje. ¿Cuántos versículos leímos? 26. Noten esto. ¿Alguien ya sabe qué va a almorzar hoy? No vayan a McDonald's. Esto es una ilustración, por favor. Una de las estructuras que utilizan los escritores cristianos y judíos es establecer las historias de tal manera que en el centro se pueda tener algo que resalta, que sobresale. Noten lo siguiente, mis hermanos. Aquí arriba, en la tapa de arriba, tenemos un primer desafío. Cuando Jesús es desafiado en su autoridad y le preguntan, ¿quién es usted? ¿Quién lo trajo acá? ¿Quién le ha otorgado esta autoridad? Y en la parte de abajo ustedes notan un segundo desafío. Intentando desafiar a Jesús para que se equivoque. Pero en el centro tenemos esta gran parábola. ¿Cuánto es 26 dividido 2? 13. Vamos a leer el versículo 13 de Lucas capítulo 20. Todo este tema es sobre la autoridad y sobre quién es Jesús, la identidad de Jesús y quién lo envió. Y dice el versículo 13. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él tendrán respeto. Toda esta pregunta, toda esta situación respecto a la autoridad es colocada en estos dos desafíos. Y en el centro, en el puro centro, en la mitad de toda esta carne, Jesús nos va a dar esa respuesta. ¿Saben quién soy yo? Dice Jesús. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que ustedes estaban esperando. Yo soy el Mesías y vengo con la autoridad de mi Padre Celestial. En el medio está todo esto concentrado allí en todo el corazón, el versículo número 13. Si usted tiene dudas respecto a Jesús, solamente leyendo ese versículo 13 usted puede imaginar que Jesús no salió de simplemente un granero, de que Jesús no es simplemente alguien que trabajó la piedra o la madera. Jesús es el Hijo de Dios y merece su reverencia, su respeto y su sometimiento. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo amado. ¿Y qué autoridad tiene? Tiene toda la autoridad. ¿Quién se la dio? Dios mismo. ¿Y cómo procederá? Él procederá como el heredero del reino. Y como heredero del reino va a venir un día y va a recoger sus frutos. ¿Qué encontrará en medio de nosotros? ¿Qué tipo de fruto serás tú? ¿Serás una uva dulce de esa viña o serás una uva amarga? Y aquellos de nosotros que servimos en el ministerio somos llamados a algo más. ¿Qué tipo de trabajadores le hemos sido a Dios? ¿Hemos sido usurpadores diciendo que esta iglesia es nuestra, que esta es mi comunidad, que estas son mis ovejas? Es más, ¿será que soy ese tipo de trabajador que trasquila a las ovejas y se aprovecha de ellas? Cuidado.
Tenemos que tener cuidado, amigos. Si usted aspira un día a servir a Dios, tenga cuidado, porque nosotros no somos más que tenedores, que trabajadores, que labradores. Y ustedes, hermanos y hermanas, todos nosotros de cierta manera somos la viña que está esperando el Señor cosechar un día en el futuro. ¿Aceptarás a Jesús como suprema autoridad en tu vida o desafiarás a estos personajes como estos personajes lo hicieron? ¿Te reunirás con otros, te esconderás detrás de los pecados de otras personas para no aceptar la autoridad completa en Cristo? Eso es algo que cada uno debe resolver. Pero no se vayan. Este es un buen momento para conversar sobre eso. Si usted quiere hablar más del Evangelio, si usted quiere conocer más de Cristo, este es el lugar para hacerlo. Acérquese a nosotros, podemos conversar. Hay hermanos y hermanas acá que podrían enseñarle aún la Biblia con más profundidad. Quizás Dios nos está llamando a todos nosotros a darle los frutos al Señor que Él está esperando. Así que, reconocida la autoridad de Dios, les invito a que tengamos una oración y concluyamos nuestro servicio.